Entonces, abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 3. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 al 3. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Saúl, dice, desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, queridos hermanos, el título que le he puesto es Una segunda oportunidad perdida. Una segunda oportunidad perdida. Saúl fue un hombre elegido por Dios para que gobernara al pueblo del Señor. Él como rey tenía que obedecer, tenía que someterse a la máxima autoridad que es Dios. Dios había dictado una serie de normas, leyes, preceptos, muchísimos años, tal vez unos 500 o 600 años atrás. Había Dios dictado una serie de normas, las cuales él tenía que observar, pero específicamente, aquí en el caso, Dios le dio a Saúl una orden. ¿Cuál fue la orden? Lo acabamos de leer. Destruye, hiere a Amalec, mata hombres, mujeres, niños, los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Todo fue llamado a ser destruido. Saúl tenía que obedecer. Por supuesto que en este momento alguna persona estará pensando: bueno, ¿y cuántos crímenes y cuántos asesinatos, cuántas muertes fueron cometidas en nombre de la fe y por orden de Dios? ¿Cuántos? Hermanos, yo les voy a decir algo. Dios nunca jamás se equivoca. Nunca jamás se equivoca. Lo que Dios dice que se debe hacer, eso hay que hacerlo. Nosotros ignoramos qué hay detrás de muchos de los mandamientos, de las ordenanzas, de las cosas que Dios ha determinado hacer. Nosotros lo ignoramos. Algún día lo conoceremos, algún día lo sabremos. Pero en tanto que llegue ese día, no juzguemos, porque pues para juzgar tendríamos que tener todos los elementos de juicio necesarios para determinar si esto o aquello es justo o injusto. Eso es facultativo de Dios y no nos conviene a nosotros arguir, pelear con Dios. Hermanos, el rey, el sacerdote, el profeta tenían indefectiblemente que someterse a la voluntad del Señor. Y cuanto más el pueblo mismo de Dios tenía que someterse. No había nada que hacer. El rey no estaba en condiciones ni facultado para decir: esto no lo hago. Si Dios se lo había dicho, pues él tenía que hacerlo. Si el sacerdote, si el profeta recibía una orden de parte del Señor, cúmplalo.
aún nosotros, si Dios nos ha hablado algo de una manera expresa, directa, tenemos que hacerlo. Si encontramos en la palabra del Señor un mandamiento, una ordenanza dada por Dios, tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que cumplirla. No hay posibilidad de negociar. No hay chance alguno de cambiar las cosas. No. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Saúl ya había desobedecido a la voz del Señor, porque Dios le había dicho: espera 7 días. Y él no esperó el tiempo acordado, el tiempo que Dios le había mandado. Él se precipitó la primera vez, tomó el holocausto y lo ofreció. ¿Y qué le dice el profeta? Locamente has hecho. No obstante, aquí el Señor le da una nueva oportunidad para enmendar su actuar, su acción anterior. Desde luego que Dios ya sabía lo que Saúl iba a hacer, que Saúl no se iba a someter a la voluntad de Dios. No obstante, el Señor le da una nueva oportunidad. ¿Para qué? Yo pensaba, pues para que no se especule acerca de Dios. Bueno, alguno diría, pero tan duro que es Dios, tan cruel que es Dios. La primera vez Saúl lo que quería hacer era presentar un sacrificio, pero es que a él no le correspondía. ¿Recuerdan ustedes que la Biblia nos cuenta el caso de 2 muchachos que van y presentan, dice la Biblia, un fuego extraño delante de Dios? Y dice que Dios los mató a los 2, porque habían ofrecido algo que Dios no les había mandado. Ni siquiera, Dios no acepta desobediencia, ni siquiera con un propósito cúltico, ni siquiera con la excusa de que esto es para agradar a Dios. No. La mejor manera de agradar al Señor es haciendo exactamente lo que Dios ha mandado. Punto. Gústenos o no nos guste. Nadie puede excusado en que esto es para la gloria del Señor, entonces va a hacer las cosas como Él quiere. No, deben ser hechas de la manera que el Señor determinó. Pero Dios se disponía a mostrar que el corazón de Saúl se había enorgullecido contra Dios. Dios lo había puesto en el cargo, pero Saúl pasó por encima de la orden del Señor. La orden de Dios, ¿cuál fue? Resulta que el versículo número 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Yo castigaré, es decir, había una cuenta por cobrar de parte de Dios con Amalec. Esto es un tema que a pocos cristianos nos gusta oír, tratar. Algunas personas asocian indebidamente, escúcheme lo que voy a decir, no se vayan a ofender conmigo, eso está en la Escritura: perdón con impunidad. Nuestras acciones merecen un actuar de parte de Dios. Sí, el Señor nos perdona, pero nosotros asociamos perdóneme, perdóneme es que no me castigue. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Pero a ti no te dejaré sin castigo, dice Dios. Dios nos perdona, pero Dios, como Dios, actúa. Y esto, hermanos, hemos visto
infinidad de casos. Y los vemos en la misma escritura. Voy a dar un solo ejemplo. Jacob engañó a su papá. ¿Sí recuerdan? Dios perdonó a Jacob. Dios bendijo a Jacob. Pero Dios le pasó la cuenta de cobro a Jacob. Para poner las cosas en su punto de equilibrio, Dios utilizó a su suegro, a Labán. Y Labán fue la persona que Dios utilizó para saldar esa cuentica en rojo que tenía Jacob delante de Dios. Así hay muchos casos más. Aquí Dios le dice que Él va a castigar lo que Amalec había hecho con Israel. Los amalecitas se habían levantado en guerra contra Israel y habían matado a muchos de los hijos de Dios. Eso lo registra, no lo vamos a leer, en Éxodo capítulo 17, verso 8, en Deuteronomio capítulo 25, versos 17 al 19. Yo no lo voy a leer, pero les voy a recordar el momento. Ustedes han leído la historia en la palabra del Señor cuando Moisés va allá al monte y Moisés levanta sus manos y el pueblo de Israel prevalece contra Amalec. Moisés se cansaba y bajaba los brazos y Amalec prevalecía sobre Israel. Entonces vinieron dos hombres, uno de ellos era el hermano de Moisés, que ayudaron a sostener las manos de Moisés. Amalec vino y le hizo guerra a Israel sin motivo, sin necesidad. Ellos iban hacia la tierra prometida, pero Amalec le salió. Entonces Dios le dice a Saúl: vamos a cuadrar la contabilidad. Vamos a cuadrar la contabilidad. Y la contabilidad era que Saúl tenía que ir a atacar a Amalec. Y le dice: destruye todo, no te apiades de absolutamente nada, ni de nadie. Mire la orden de Dios. Dios estaba indignado. Dios tenía ira contra Amalec y le dice: destruye hombres, mujeres, niños, aún los de pecho. Durísimo. Hermanos, hemos visto y conocido de grandes catástrofes, incluso naturales, en nuestro país, en nuestro continente. Hemos visto grandes catástrofes naturales. Ustedes recuerdan, eso ya hace 30 años, cuando la ciudad de Armero fue arrasada y borrada del mapa, literalmente. El volcán más esa lava volcánica más el agua de una quebrada trajo lodo y mató ¿cuántas personas? Pero la historia también dice que ahí en el pueblo, ahí en Armero, hombres y mujeres danzaban alrededor de el cuerpo de un pastor y ellos se burlaban mientras él sufría y lo mataron allí. Y no sé qué más atrocidades cometieron. Nueva Orleans, una ciudad entregada al paganismo, a la idolatría, a la santería y una cantidad de prácticas que Dios aborrece. Y podría seguir hablando de más fenómenos, desastres naturales. Hermanos, como dijo alguien, nadie se va sin pagar la cuenta. Nadie se va sin pagar la cuenta. Dios es un Dios justo. Entonces el Señor le dice a Saúl: destruye todo,
no te apiades. Había sido un hecho que había sucedido muchísimos años atrás, pero por allá desde Deuteronomio yo estuve leyendo, ayer anoche estuve leyendo, y encontré que Dios profetiza y les dice: va a llegar un momento en que voy a cobrar lo que Amalek hizo. Muchas familias perdieron niños, hombres y mujeres. Algunos dicen: no, pero ¿dónde está el amor de Dios? Y algunos descontextualizan, porque dicen: Dios es amor, y como Dios es amor tiene que perdonar. ¿Sí? Todo lo malo que han hecho. Estamos confundiendo amor, impunidad, injusticia y justicia. Entonces, Dios no se había olvidado de nada. Dios no sufre de amnesia, ¿sí? Incluso yo he visto que hoy uno puede estar pagando cosas. Los últimos 15 días, el último mes, los últimos 6 meses me porté muy juicioso. Pero resulta que hay unas cuenticas de 2, 3, 5, 10 años y Dios no sufre de amnesia. Yo siempre digo: a Dios le cuadra la contabilidad. Entonces, de paso incluso, Dios le estaba enseñando a las otras naciones que no se metieran con Israel. En días pasados, con toda esta polémica, correos que iban y venían relacionados con lo del famoso plebiscito, un amigo me envió un correo un tanto ofensivo, porque él estaba en una posición y yo estaba en la posición opuesta. Entonces me envió un correo bastante ofensivo. Yo le escribí y le dije: tenga mucho cuidado, porque usted no me está ofendiendo a mí, está ofendiendo a los cristianos, al pueblo de Dios. Tenga cuidado. Y le di una serie de citas muy exactas de personas que se metieron con Dios y terminaron muy mal. Creo que aquí recientemente mencioné algunos de los casos, ¿sí? Cuando este hombre leyó eso, detuvo sus ataques y entonces ahora me envía muchos mensajes cristianos. Hermanos, Dios cobra y tenemos que tener cuidado, porque Dios hace justicia. Saúl debía obedecer incondicionalmente. Entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aún Dios puede hoy cobrarnos algo que hicimos, pero eso nos va a servir para un futuro. Es así. Dios está pensando en nuestra salvación, en la eternidad. Dios está pensando en que el castigo surta el efecto, ¿sí? Surta el efecto en nuestra vida. Con eso nosotros caminamos de una manera que nos asegure la salvación. Es así, hermanos. Sí, usted, perdóneme que me meta por ahí, pero si usted le dijo a su hijo que no le daba permiso de hacer tal cosa, de irse a jugar, de salir con los amigos, de comer helado, de darle un regalo, usted le dijo que no lo iba a hacer, y él vino llorando y le hizo cambiar, su palabra quedó al piso. Yo recuerdo con uno de mis hijos, hace ya muchísimos años, se portó mal. Yo le había advertido: no hagas tal cosa. Si lo haces, no vas a esa salida ya con los amigos. Y preciso, a él se le olvidó, pero a mí no.
A ese hijo mío se le olvidó, pero a mí no. Y cuando llegó el día, se vino toda la embajada de paz, encabezada por la mamá, por la tía, no sé si los abuelos. A mí me dolió, pero yo le dije, no va, no va. Pero ¿cómo así? Que es que mire, que es que lo ha estado… Sí, pero yo le dije, no va. A uno le duele, pero la palabra vale y hay que hacer valer la palabra. Puede que a usted le duela, le afecte. Usted le dijo que no había viaje, no hay viaje, no hay salida, no hay paseo. Que se quede solito, solita, llorando. Pero esto le va a servir a futuro. Esa es la manera como Dios también ve las cosas. En segundo lugar, entonces, ya hablé de la orden, ahora hablo de la seducción de lo esplendoroso. Lea el versículo 7 del mismo capítulo, no nos vamos a salir de este capítulo. Lea el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Era eso lo que Dios le había dicho a Saúl? Agag, ¿quién era? Era el rey de Amalec. Los amalecitas, ellos eran descendientes de Esaú. Recuerdan que Isaac, Abraham, el papá, Isaac el hijo. Isaac tiene dos hijos mellizos, Jacob y Esaú. Entonces, a través de Jacob, que después le cambia a Dios el nombre a Israel, viene la descendencia y la promesa y viene el Salvador. Pero como Esaú ha menospreciado la primogenitura y todo esto, de Esaú viene un hijo y de ese hijo vienen los amalecitas. Entonces mire que, como dice por allá el dicho, no hay cuña que más aprieta que la del mismo palo. Uno de sus propios hermanos, de sus primos, fue el que le declaró la guerra a Israel. Entonces, Dios le dice, destruye todo. Sin embargo, en los versículos que acabamos de leer, dice que le perdonaron la vida a Agag, rey de Amalec, y perdonaron también a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Por eso, este punto le he llamado la seducción de lo esplendoroso, ¿sí? Saúl se llevó un trofeo. ¿Cuál era el trofeo? Agag, el rey. Saúl, yo lo interpreto así, usted le puede dar otra interpretación, no vamos a discutir y vamos a pelear por eso. Pero Saúl quería mostrar que había vencido a los amalecitas. Y traía al rey y lo traía con vida. Y él lo exhibía y lo mostraba. Recordemos que muchos hombres, tribus, culturas, tienen trofeos y tenían trofeos. A veces uno oye en la televisión cosas que realmente fueron ciertas. Personas que coleccionaban, perdónenme lo cruel, pero coleccionaban orejas. Cuando mataban a alguien le quitaban la oreja, entonces
sometían a un proceso, lenguas, partes del cuerpo, dedos, pies, ojos. Esos eran trofeos. Y yo me hacía una pregunta. ¿Tenemos nosotros trofeos? No estoy hablando de una oreja, no estoy hablando de, ¿sí? Pero estoy hablando, perdónenme el ejemplo, me lo invento. ¿Cuántos hombres tienen un álbum de fotografías y están allí todas las chicas que han sido novias, con quienes ellos han estado, y las muestran y las exhiben? Son trofeos. ¿Tiene usted trofeos? ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Destruye todo, no traiga a nadie con vida. Yo no sé si Saúl quería también humillar más y hacer sentir peor a Amalek. Pero él lo llevaba. Nos dice el versículo que ellos habían perdonado la vida a lo mejor. Es decir, ellos llegaron y vieron una ovejita hermosa, gordita, con harta lana. Vieron unas vaquitas sanas, de pronto comparadas con las que ellos tenían. Las vaquitas de ellos eran flacas, sequitas. Vieron animales, bueyes, camellos y otras cosas. Dijeron, no, es que pues matar un animalito de estos. Aquí he contado varias veces cuando el Señor por su misericordia me permitió tener ese encuentro con Dios. A mí me gustaba muchísimo la música, pero cantidades, era un melómano, la música del mundo. Pero cuando Dios habló a mi vida, yo saqué y destruí todos esos discos, todos esos acetatos, porque entonces eran esos grandototes. Pero yo los quemé y los destruí. Le pregunto yo a ustedes, ¿tienen trofeos? ¿Tienen botellas de licor así sean vacías? ¿Tienen pipa? ¿Tienen encendedores? ¿Tienen cosas? Vamos más allá. Yo recuerdo hace años, visité un hogar y la hermanita muy creyente y todo, pero tenía un cuadro que era, si mal no estoy, de la supuesta Virgen. Y entonces ella lo conservaba porque ese cuadro había sido de la abuelita y la abuelita de la mamá y la mamá se lo había dejado a ella. Entonces pues ella decía, yo no, ni lo adoro, ni me arrodillo, ni nada de esas cosas, pero ¿se imaginan ustedes que yo cargara en la billetera una foto de una joven que fue novia mía antes y mi esposa mira la billetera y no, yo no la quiero ni nada, pues yo la tengo ahí como por, ¿cierto? Dios le dice, destruye todo. Un amigo me contaba que un día hizo un viaje, también lo conté alguna vez acá, hizo un viaje en avión de una ciudad a otra y al lado de él se sentó una mujer y se fueron dialogando y entonces el diálogo avanzó en algún sentido y él le dejó, ella le dejó el número de su celular, de su teléfono. Entonces él un día me contó y yo le dije, ¿y para qué tiene eso? Dijo, no, pues yo
Yo ni llamarla ni nada. Entonces, pues, si no la va a llamar, destrúyalo. Y vamos a ir más allá. No venía pensando en eso, pero se me ocurre ahora. ¿Tiene usted revistas sucias? ¿Películas sucias? ¿Para qué las tiene? No, pues yo no las veo, yo no, pero entonces ¿para qué las tiene? Destrúyalas. ¿Sabe? Yo he descubierto en la vida cristiana que cuando la persona coge y rompe y destruye algo que alguna vez fue esclavo, que alguna vez estuvo atado con eso, al romperlo y al destruirlo se libera el alma, la mente, el corazón. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué guardar esos recuerdos? No en vano le dice Dios a Saúl: destruye todo, no traigas nada. Porque es que eso era una puerta que se le estaba abriendo al diablo. Nosotros le abrimos puertas al diablo. Si usted ya es un hijo, una hija de Dios, ¿para qué tiene esa música? En días pasados estaba preparando un material, un estudio, y encontré, quedé sorprendido de pactos, y no estoy hablando de los pactos estos satánicos y cosas, sino convenios que tienen muchos de estos artistas, cantantes, y cosas terribles que han hablado contra Dios. Entre e investigue. Y muchos tienen en su celular música de esa. ¿Qué hace? Dice el Señor: salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Dios es celoso. Dios no nos quiere compartir con nadie. Dios nos quiere para Él. Amén. Yo quiero la bendición del Señor y yo quiero que Dios lo bendiga. Pero ¿cómo nos va a bendecir Dios si nosotros estamos jugando por partida doble? A veces le perdonamos la vida a cosas que podrían hacernos caer y pecar. No esperemos más para destruir aquello que el Señor dijo. El Señor dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque es mejor entrar tuerto o manco o cojo al cielo que todo nuestro ser se pierda en el infierno. ¿Es un amigo el que lo está conduciendo a lo malo? Cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, Dios quería que Abraham saliera de allá. Y hasta que no murió el papá, hasta que no se separó de Lot, Dios no ratificó su promesa en Abraham. Pero tenemos amigos, amiguitas. Cambie el número del celular. Cambie el número del celular. Rompa esa SIM y ya, que no lo busquen más, no la busquen más. El cristianismo son decisiones pequeñas pero radicales. Ya, lo hice y lo hice de una vez y lo hice en el nombre del Señor y se acabó este cuento. Mis queridos hermanos, en tercer lugar hablo de el pesar de Dios, verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: mire lo que el Señor dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dice el Señor: porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, queridos hermanos, el pesar de Dios. Dios expresa dolor. Dios expresa tristeza. Es un dolor santo por lo que acaba de hacer Saúl. Entendamos que Dios es santo. Él es santo. ¿Sí? Alguien hace lo malo y Dios no se puede
quedar cruzado de brazos. Y aún más si es en contra del mandamiento del Señor. Dios no iba a decir, ay no, pues tan bueno, oiga, ese Saúl sí de verdad se pasó de buena gente. Le perdonó la vida al rey y le perdonó la vida a las ovejas y a los bueyes y me va a ofrecer un sacrificio. No, pues estoy feliz, muerto de la dicha. No, Dios no acepta eso. Dios es santo y para Él primero su palabra. Y no hay cosa que honre tanto a Dios como que nosotros guardemos su palabra, sus mandamientos. Entonces, hermanos, desde luego que el Señor sabía de antemano lo que haría Saúl y lo que no haría. Sin embargo, Dios le da la oportunidad para que actúe bien. Dios no lo quiere descartar porque sí, a pesar de que Dios lo sabe. Dios sabía que Adán iba a pecar, iba a tomar del fruto. Pero Dios le da la oportunidad. Dios sabe que nosotros le íbamos a fallar, pero Dios nos está dando la oportunidad. Dios sabía que Saúl iba a fallar, pero le dio la oportunidad. Dios sabía que David iba a pecar, pero le dio la oportunidad. David muestra arrepentimiento, lo que nunca muestra Saúl. Abraham se equivocó cuando mintió, pero Abraham tenía temor de Dios. Jacob, Dios sabía que si tomaba a Jacob y lo sometía a un proceso, era una piedrita en bruto que iba a cobrar su verdadero valor. Lo hizo. Dios está tratando con nosotros y Dios trata con nosotros de diferentes formas. Mis queridos hermanos, Dios nos da la oportunidad de servirle. Cuando Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive, Dios sabía que Jonás se iba a ir para otro lugar. Pero Dios sabía que después de que tratara con Jonás, Jonás iba a llevar su mensaje a la ciudad y 120,000 almas se iban a arrepentir. ¿Qué estamos esperando nosotros para obedecer la palabra del Señor? Hermanos, aunque nos cueste trabajo creerlo, pero a Dios le duele que nosotros no le obedezcamos, que le quedemos mal, que no correspondamos a sus encargos. Entendamos que muchos de nuestras tareas, de las responsabilidades que Dios nos ha encomendado, tienen trascendencia por la eternidad. Y yo me hacía la pregunta, ¿cuántas veces hemos causado tristeza en el corazón de Dios? Un papá le da tristeza que su hijo no le obedezca. ¿Cuánto más Dios, que es completamente santo? El Señor dice allí en el versículo 11, Saúl se ha vuelto de en pos de mí. Es decir, Saúl se rebeló contra Dios. En una empresa, el gerente, el dueño, el jefe da la orden y no la obedece, no hay segunda oportunidad. Pase de una vez a nómina y reclame su liquidación y gusto en haberlo conocido. En días pasados encontré una frase, ustedes la habrán leído en internet, que dice: se necesita muchacha que no sepa hacer nada, pero que haga caso. ¿Sí la han leído? Yo la he leído varias veces. Se necesita muchacha que no sepa hacer nada, pero que haga caso. Qué cosa tan maluca, ¿cierto? Decirle a alguien, haga tal cosa y lo hace como le parece o como le gusta o porque tiene otra manera. No, hágalo, obedezca.
Pero es que, bueno, dígale, mire, podemos cometer un error, podemos cometer una falta. La persona le dice, no, déjelo así, ya listo, usted salvó la responsabilidad, tranquilo. Algunos se sientan a acariciar la idea de que las cosas salgan mal para decir, ¿se acuerda? Yo se lo dije. Con Dios nunca nos va a pasar eso, ¿sí? Si estamos esperando que Dios se equivoque para decirle, Señor, yo tenía razón, eso no va a pasar nunca, jamás. Siéntese, porque se va a cansar. Nunca va a suceder que Dios se equivoque con absolutamente nada. No obstante, la última parte del versículo 11 dice que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel pasó de rodillas, pero es que ya no era una cuestión de Dios, era una cuestión del corazón de Saúl. Cuando un corazón se tuerce, cuando la persona ya no acepta, cuando ya la persona no lo admite, ya no hay nada más que hacer. Dios respeta lo que se llama el libre albedrío, nuestra voluntad. Dios la respeta. Dios dice que Saúl se rebeló contra Dios. Dios le escuchaba las oraciones a Samuel, pero es que ya no había más que hacer. Ya Saúl, su corazón estaba torcido. En cuarto lugar, justificarse en los demás. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué mentira, ¿verdad? Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Justificarse en los demás. Aparte de ser rebelde Saúl, resulta que se vuelve mentiroso. Samuel no le había dicho nada. Mire, volvamos a leer el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? He cumplido la palabra de Jehová. Bendito seas tú de Jehová. Los abogados dicen, dicen los abogados, excusa no pedida, acusación manifiesta. No la sabía. No sabía eso. Déjeme, tomo agua. Samuel no le había pedido ninguna explicación a Saúl. Pero él, acusado por su rebeldía, por su pecado, por su necedad, por su desobediencia, su saludo es, he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cómo dicen los abogados? Eso es una expresión latina. Excusa no pedida, acusación manifiesta. Papá y mamá, si usted llega a la casa y el niño o la niña sale y le dice, mamá, yo no tuve la culpa del florero que se rompió. Acuérdese, excusa no pedida, acusación manifiesta. Hay algo que lo está acusando. Y entonces, ¿cómo se rompió el florero? Solo.
Ese cuento no se lo comen ni los mismos niños. Eso no se cayó solo. Hermanos, ¿qué hizo Saúl? Se justificó en los demás. Y eso lo hacemos nosotros. El miércoles allá en el bar de Alex predicaba acerca de la caída de Adán y Eva. Y yo hacía énfasis en cuando Dios llama a Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque me di cuenta que estaba desnudo. Oí tu voz y me escondí. Y Dios le hace la pregunta obvia. ¿Has comido del árbol que te mandé diciendo que no comerás de él? Dios ya lo sabía. Desde antes de crearnos, desde antes de hacer el mundo, Dios ya sabía eso. ¿Has comido? Pero David en lugar de, Adán en lugar de decir sí, Señor, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste. Se excusó en los demás. La mujer que me diste por compañera, que a propósito yo no la estaba pidiendo, me dio y yo comí. Y Dios mira a Eva que está por allá escondida también, detrás de unas hojas de higuera. Eva, ¿qué hiciste? ¿Comiste? ¿Y Eva qué dijo? La serpiente. ¿Qué hizo Saúl? El pueblo. ¿Sí se dan cuenta? De Amalek, versículo 15, y Saúl respondió de Amalek, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás sí lo destruimos. Ahora ya se involucra. En la desobediencia fue el pueblo. ¿Recuerdan cuando está Moisés y Josué allá en el monte con Dios? Dios le está dando las tablas de la ley a Moisés. Y le dice Dios a Moisés, desciende porque este pueblo tuyo que has sacado se ha perdido, extraviados, han hecho lo malo, mejor dicho, terrible. Y sale corriendo Moisés y a la pata sale Josué. Y cuando llegan, está todo el pueblo alrededor de un becerro. Le pregunta Moisés a su hermano Aarón, ¿qué has hecho? Y él le dice, pues yo cogí el oro y lo eché y mire lo que salió. Ese becerro, solo. Imagínense. Eso dice, usted puede leerlo. Siempre tenemos la tendencia a excusarnos en otros, a señalar a otros, a culpar a otros. Es que fulano, es que sultano, es que perano, es que, ¿cierto? ¿Qué dijo Saúl? El pueblo. El pueblo fue el que le perdonó. ¿A quién le había dado Dios la orden? ¿Al pueblo o a Saúl? Saúl tenía tanto poder que si a alguno lo miraba feo, lo mandaba a matar. Por esa sencilla razón. Entonces, no es que el pueblo dijo, vamos a perdonarle la vida. ¿Cómo? Vuelve y repítame lo que está diciendo. No, que es que le vamos... Tráigame la cabeza de este señor en un plato. El rey tenía esa facultad. Y no era sino que lo hiciera una vez y a nadie más se le ocurría perdonarle la vida, a nada. Entonces no fue que el pueblo, porque Dios no le dice al pueblo. Dios le dice a Saúl, no tengas piedad, no te apiades de nada. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros
le echamos la culpa a otros. Ay, amor, es que me tocó pues irme a tomar con el jefe porque pues para conservar el puesto. Yo pensaba en la mujer de Potifar que acosaba a José. Entonces José, para que no lo echaran a la cárcel, tenía que estar con la señora para que la señora no lo fuera a ultrajar. No, mis hermanos. Es que pues me encontré con mis amigos y cogieron que fuéramos a jugar rana, que fuéramos a esto, y entonces tú sabes que ya uno allá, pues, ¿cómo le va a decir uno que no? Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, dice el Señor. En quinto lugar, para terminar, el último punto, obediencia antes que ofrenda. Leamos el versículo 22 del mismo capítulo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Recordemos que en el versículo 15 Saúl dice: lo han traído para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dice el Señor, dice la palabra del Señor, versículo 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Sigue diciendo Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Mis queridos hermanos, obediencia antes que ofrendas. Uno no puede engañar al Señor tratando de hacerle creer cosas que no son. Nosotros podemos venir aquí y levantar las manos y llorar y aplaudir y que nos salga sangre de las manos de tanto hacer palmas. Pero si estamos actuando mal, esa alabanza es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso no llega a la presencia de Dios. Uno aquí puede venir y llorar y hacerse, mejor dicho, el espiritual. Pero si estamos actuando mal, si estamos desobedeciendo, mis queridos hermanos, lo dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dios prefiere un corazón donde hay temor de Dios a que uno grite mucho, ore mucho, ayune mucho. Todos esos ayunos y oraciones, si estamos en rebeldía, eso no tiene ningún efecto delante de Dios. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál? La oración del justo. El Señor dice en su palabra: mire, así me oraran, así oraran a mí Moisés o Samuel, dice, yo no lo oiría. Eran personas justas, temerosas de Dios, pero habían llenado de tanta indignación el corazón de Dios que Dios dice: mire, así me pidan ellos, yo
no respondo. Dios prefiere el temor, Dios prefiere la obediencia, ¿sí?, que los sacrificios, que la ofrenda. Bien dice la palabra, en los íntegros es hermosa la alabanza. Cuando la persona es íntegra, Dios se agrada, Dios se complace. Puede que sea una persona que cante muy bonito, con mucha técnica, con muchos técnicas vocales y cosas de esas, y acordes, y bueno, pero si es una persona que está mal, Dios no escucha eso. La rebeldía en cualquiera de sus formas es pecado. Una persona obstinada es tratada como un idólatra. Es algo que Dios aborrece. Hay personas que tienen problemas con la obediencia. Hacen lo que quieren. No les gusta recibir órdenes de nadie. Ellos saben más que todos los demás. Siempre tienen la razón. Nadie les puede decir cómo hacer las cosas. No se le puede llamar la atención. El Señor dice, nos cuenta un caso de dos muchachos y un papá. Le dice a uno de los hijos, ve a trabajar hoy allá a la finca, a mi casa, al trabajo, al campo. Le dice a sus propios hijos, ve a trabajar. Entonces el primero dice, sí papá, ya voy, pero no fue. Le dijo al otro, hijo, ve a trabajar a la finca, a la casa, ve a trabajar. Y él dijo, no, yo no quiero ir. Pero después se levantó y fue. Pregunta a Dios, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta el mismo Señor Jesucristo, ¿cuál de los dos hizo? ¿El primero o el segundo? El primero que dice, voy pero no fue, o el segundo que dijo, no voy pero fue. Dice el segundo. Dios no quiere solamente palabras, sino acciones, decisiones. Entonces, si a usted le piden o le dicen, haga esto de esta manera, hágalo de esa forma. Acuérdese del dicho, se busca muchacha que no sepa hacer nada, pero que haga caso. Dios quiere es que le hagamos caso, que obedezcamos su palabra. Pero la rebeldía muestra lo que hay en el corazón de la persona. A veces nos vestimos de una falsa humildad. Nos estrellamos contra nosotros, hermanos, como tenemos problemas con la autoridad, vivimos rodeados de autoridad por todo lado. Por todo lado. El niño en la casa, en la escuela, en la casa los padres, en la escuela los maestros, el rector. Yo tenía un profesor que él era el encargado de la disciplina y él andaba con un cuaderno, una libretica. Cuando uno se portaba mal en clase, entonces el profesor, Castillo, afuera y se sale del salón, no está dejando dictar clase. No, profe, ¿se sale usted o me salgo yo? Entonces se salía uno y uno buscaba ver dónde se escondía. Uno se iba para los baños y pasaba el prefecto de disciplina con su cuadernito y lo veía uno por allá. Castillo, ¿qué hace acá? Entonces cogía su cuadernito y escribía Hernando Castillo, chan, listo. Y así, y llenaba su cuaderno. Eso era de lunes a viernes.
Ya uno tenía cita con ese profesor. El viernes salían todos y los que estábamos en el cuaderno nos tocaba quedarnos. Y ahí nos sentaba un rato y uno con esa hambre y uno con esas ganas de irse para la casa y uno no, y que se dormía. Ahí lo tenía uno hasta las 2, 3 de la tarde. Cuando se acordaba, cuando tenía misericordia, entonces salía. Llegaba al patio y estábamos allá 15, 20, 30, 40 muchachos, los que estábamos en ese registro. Y entonces decía, bueno muchachos, me acuerdo tanto, mañana los espero 6 de la mañana en el Parque Nacional. 6 de la mañana, imagínense ustedes, qué crueldad. Y me hacen un favor y traen un trabajo de tantas hojas a máquina. Y me acuerdo, investigué la vida de Guillermo León Valencia. No se me olvida ese señor, ninguno de los dos. Ordóñez se llamaba ese profesor. Pues iba uno a la casa, mamá, me toca irme a hacer un trabajo. ¿Y eso? No, pues me toca irme para la biblioteca. Y nos íbamos para la biblioteca a consultar, a escribir, y después nos íbamos a la casa hasta las 11, 12, 1 de la mañana, pasando eso a máquina, porque tenía que salir a las 5 de la mañana, estar a las 6, y si no estaba, matrícula condicional, si no, el lunes lo espero con su papá, su mamá en el colegio. No, no entra. Imagínense ustedes cómo llegábamos nosotros al Parque Nacional el sábado a las 6 de la mañana con unas ojeras, trasnochados. Y tenía que ir en tenis, en sudadera, en pantaloneta. Al hombre le fascinaba el ejercicio, entonces nos ponía a trotar por todo el Parque Nacional, suba, baje, corra, ¿sí? Hasta las 10, 11 de la mañana, imagínense ustedes. Llegaba uno a dormir todo el fin de semana, convencido. Allá me esperaba el oficio en la casa, tocaba virutear las piezas que había que virutear, ¿sí? Tocaba echarle cera, brillarlas, y después me acuerdo que un día, todavía tengo callos, me mandaron a cortar con un machete todo el pasto que había alrededor de la casa. ¿Quién? Mi madrecita. Entonces, disciplina, mis hermanos, disciplina. Pero hay personas que no les gusta la disciplina, no les gusta recibir órdenes, pero eso es un problema de orgullo. Yo hago lo que yo quiera, a mí nadie me dice. Yo le agradezco a esos profesores, yo le agradezco a mis padres, la autoridad nos enseñaron. Y uno tiene que respetar la autoridad si la autoridad está equivocada. Tenemos autoridad entonces en el tráfico, tenemos autoridad en los policías, tenemos autoridad en los jueces, tenemos autoridad en el trabajo, por todo lado. En el hogar hay autoridad. Ahí Dios nos está amansando. Hermanos queridos, termino. Saúl no supo aprovechar la segunda oportunidad que Dios le dio. Si él hubiera aprovechado esa oportunidad, si él hubiera hecho con Amalek, con Agag, lo que Dios le había mandado, seguramente hoy no se hablaría Jesús hijo de David, sino Jesús hijo de Saúl. Pero como Saúl era sabio en su propia opinión. Y a veces pensamos que cositas pequeñas no tienen importancia. Eso solamente está mostrando la rebeldía que hay en nuestro corazón y nada más. Cuando Dios pasa su escáner por nosotros, ¿qué ve? Dice la Biblia que la verdad está descubierta delante de los ojos de Dios. No hay cosa oculta. Todas las cosas son manifiestas delante de Él. Al Señor no se le pasa absolutamente nada. No desaprovechemos la oportunidad que Dios nos da.
Actuemos, obedezcamos, no nos llenemos de excusas. Porque nosotros lo hacemos constantemente con la palabra del Señor. No, yo creo que Dios se equivocó. No, yo creo que a Dios le gustaría. Cuidado con eso de que Dios le gustaría. Porque estamos extrayendo más bien juicio, castigo y maldición sobre nuestra vida. Hermanos queridos, Dios nos bendiga. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Oramos. Hermanos, ¿alguna palabra que ha llegado a su vida? Pues dígale, Señor, yo tengo trofeos, yo tengo cositas allá que me están haciendo caer, no quiero renunciar a esas cosas, pero ya en este momento, Señor, renuncio